Cela, Jonathan, Carolina, gracias. A Carol no le gustó y se fue. Bueno, Kelly, gracias. Bueno, nuevamente buenas noches para todos. Como les estaba mencionando allí en pantalla, ustedes están viendo mi programación y vamos a tener como unas semanas de receso entre formación y formación. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy vamos a dar el material adicional, miren ustedes, y volvemos a tener formación el martes 2 de diciembre, ya martes 2 de diciembre, y terminamos el 11 de diciembre y el 18 de diciembre, fecha última para esta competencia. Por lo tanto, vamos a dejar para fecha primera, para el primer trabajo, el martes 2 de diciembre. Y para el segundo, el viernes 11 de diciembre, viernes 11 de diciembre. Entonces yo les voy a escribir de una vez por el chat de WhatsApp, muchachos. Permítanme, yo les dejo de compartir aquí la pantalla y vamos a Sajuna de una vez. Vamos a entrar por la 508 a modo de ejemplo. Recuerden que hoy vamos a revisar, ya la semana anterior dimos los lineamientos sobre las dos entregas que hacen falta para la competencia de estadística, como es la guía 8 tenemos que bajar, 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 bastante bajar. Y tenemos aquí entonces el componente formativo de análisis y elaboración de informes. Análisis y elaboración de informes, que es básicamente el componente formativo que nos compete a nosotros en esta última parte de estadística. Les voy a escribir el anuncio entonces de una vez mientras comenzamos allí la revisión en el chat de WhatsApp. Entonces, fechas de entrega para las dos actividades restantes de estadística. Entonces tenemos que para la entrega relacionada con la primera entrega, que es informe sobre recolección de la información. Esa es la primera actividad. Entonces, esa queda para el martes 2 de diciembre. Fecha de entrega, martes 2 de diciembre. Y para el plan de mejora y contingencias, tenemos entonces que es el viernes 11 de diciembre. Entonces, miren que ahí tenemos prácticamente un mes para hacer las dos entregas, muchachos. Ya la semana pasada las explicamos. Vamos a ver entonces el día de hoy el componente formativo adicional de análisis de datos y elaboración de informes. Estas fechas concertadas, pues obviamente las vamos también a compartir en los respectivos anuncios, y yo les voy a escribir aquí en la plataforma Sajuna las fechas de entrega para que ustedes también las tengan más claras. Listo. En ese orden de ideas, pues el objetivo es que el 11 de diciembre dejemos ya todo listo
De tal manera, perdón, no es viernes, es jueves 11 de diciembre. Jueves 11 de diciembre. Tenemos aquí. Es jueves, muy bien. Jueves 11 de diciembre. Listo. Eh, de tal manera que el 18 de diciembre, que es la fecha final, final no va más, pues tengamos esa semana de colchón para todos aquellos compañeritos que siempre llegan también solicitando de pronto como ese tema de las ampliaciones, de plazos adicionales, de, bueno, en fin, de tantas cosas que pasan de aquí a diciembre. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces con esta introducción. Miren ustedes que las empresas agroindustriales colombianas tienen que hacer frente al cambio incorporando a la gestión de la administración, voy a colocar un poquito aquí más grande para los que tienen astigmatismo y miopía como yo, de tal manera que ellas mismas y con sus elementos tecnológicos, ¿no?, les permitan ser transformadoras en su sector e innovar para poder ser competentes. Entonces, miren que aquí ya entramos con unos términos de análisis de datos o Big Data, que es el término con el que más se conoce últimamente, de tal manera que se puedan presentar informes de alta calidad a las juntas o directivas de las empresas con relación a sí mismas y a su competencia, ya sea en el orden nacional o internacional, ya que la toma de decisiones clave, ¿no?, eh, es fundamental para una empresa para poder posicionarse y mantenerse en el mercado. Entonces aquí tenemos el primer video, análisis de datos y elaboración de informes, que con mucho gusto les voy yo a compartir también a través del chat de WhatsApp. Listo. Ahí se los envié también para que ustedes lo tengan ahí presente. Bien, pero ¿qué son los análisis de datos? Nosotros venimos escuchando el tema de Big Data, etcétera, etcétera. Todo esto pues a raíz de también de la IA, de todos los que implica el análisis grande de datos para las inteligencias artificiales y cómo las empresas, sobre todo las de tecnología, utilizan estos datos para tomar decisiones de mercado que van afectando precisamente también el desempeño de las mismas. ¿Pero qué son los análisis de datos? Simplemente consiste en la interpretación de la información recolectada por sistemas que ya vimos en el primer componente formativo, como la observación, las encuestas, las entrevistas. Y finalmente había también una parte que nos hablaba un poquito de estos análisis de datos. La idea es generar con ello nuevo conocimiento o alcanzar conclusiones encausadas a los propósitos del investigador y a los usuarios de la información. Entonces, miren ustedes, la información puede ser nuevamente cuantitativa cuando son números, datos numéricos solamente. Cuando es cualitativa, ya saben que es descriptiva, aporta detalles asociados a las características del hecho investigado. Y un ejemplo común es la elaboración de encuestas con preguntas cerradas. Entonces, esas preguntas cerradas, ya habíamos hablado nosotros también en el momento, la sesión anterior, cuando me hacían preguntas sobre cómo construir adecuadamente los instrumentos de recolección de datos que nos están solicitando para esta entrega. Y es que este tipo de documentos usualmente se limita esas posibilidades de respuesta a un pequeño número de opciones, de tal manera que esa codificación, ¿no?, se diseña directamente sobre los formularios previa recolección de la información.
Las metodologías más populares incluyen opciones de respuesta como falso o verdadero o literales numéricos como A, B, C, D o 1, 2, 3, 4. Esas son las preguntas cerradas. Pero cuando las preguntas son abiertas, la codificación debe darse de forma posterior a la recolección de información. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muy pocas posibilidades de anticiparse de pronto a cuáles van a ser las respuestas que nos den las personas consultadas. Entonces, una vez que se cuente con toda esa información, se diseñan categorías de respuestas a cada una para otorgarle algún valor, para lograr consolidarlas en menor cantidad de opciones. Ahí tenemos ya un pequeño inconveniente de manejo de datos y es que cuando las preguntas son abiertas, obviamente nosotros ya damos un sinfín de posibilidades al usuario para responder y es muy difícil la tabulación de las respuestas. Por eso, hace 8 días cuando me preguntaban, bueno, hay una serie hay un cuestionario que yo ya tengo elaborado del ejercicio anterior, ¿lo puedo retomar? Claro que sí lo pueden retomar, pero la idea es que ustedes codifiquen esas respuestas de tal manera que les quede de pronto una pregunta cerrada, así falso, verdadero o selección múltiple con única respuesta de tal manera que esta tabulación también les sea a ustedes más sencilla de realizar. Esa codificación es un sistema utilizado de forma frecuente con el objetivo de compactar la información y presentarla de forma amigable a los interesados, que es lo que nos están pidiendo en estos ejercicios de la guía que analizamos hace 8 días. Cuando se recibe una cantidad muy variada de respuestas, se pueden desestimar aquellas que tengan poca relevancia estadística. Entonces, por eso es importante también hacer una tabulación, precisamente porque cuando hay respuestas coincidentes o cuando hay respuestas que realmente no son relevantes para nuestro estudio, entonces ahí nosotros empezamos también como a desechar esa información porque no es útil para tomar decisiones asertivas. En ese orden de ideas, la tabulación es un sistema que nos permite organizar los datos ya recolectados, haciendo uso de tablas que permitan presentar la información de forma consolidada y resumida, de tal manera que se facilita el análisis por parte de los usuarios. Su principal objetivo es presentar cuadros de fácil manejo, ahorrando tiempo y mostrándonos de una forma útil, ¿no? Eh, una presentación de la información de tal manera que podamos identificar nosotros tendencias, características o de pronto alguna dinámica popular de los hechos investigados. Entonces, si bien la tabulación cuenta con una mecánica establecida, la naturaleza de la información puede llevar a aplicar estrategias diferenciadas. A continuación se presenta una serie de instrucciones para tabular la información cuantitativa y cualitativa. Entonces, miren ustedes, cuando yo hago tabulación cuantitativa, se consolida la información cuantificable o medible, es decir, los números, por lo que por norma general se subclasifican las opciones por tipo de variable o por respuestas dadas. Entonces, si estas son pocas, menos de 30 o 30%, según diversos autores, se listan en la columna izquierda de la tabla, mientras a la derecha se presentan las frecuencias absolutas relativas. Esa frecuencia absoluta consiste en el conteo de las respuestas según la variable es el conteo total, es decir, el número de veces que las personas consultadas dieron una misma respuesta, mientras que la relativa presenta la proporción en función del total de las respuestas obtenidas. Entonces, frecuencias absolutas, miren aquí 10 es el conteo según la variable, el conteo de las respuestas, y las frecuencias relativas se dan en porcentaje porque es una proporción en función del total de respuestas obtenidas. En los casos en que las variables ascienden a números mayores, su análisis de forma individual puede resultar muy complejo, por lo que se recomienda reducir las posibilidades haciendo uso de intervalos que comprendan un grupo de variables. Entonces, miren ustedes,
Norma uno, que los intervalos sean excluyentes entre sí, es decir, que una respuesta solo pueda estar en un intervalo y no en dos más a la vez. O la segunda norma, que todos los datos puedan encajar en alguno de los intervalos propuestos, de tal forma que ninguna variable quede huérfana, quede volando de pronto fuera de las categorías. Eh, Como se acaba de mencionar, esos intervalos son definidos arbitrariamente por parte del investigador. Sin embargo, se recomienda que su amplitud sea equivalente entre sí, lo que significa que cada intervalo contenga en lo posible la misma cantidad de variables posibles. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 30 respuestas en un rango de 1 a 10, la idea es que si yo voy a dividir esos 10 rangos de respuestas, pues los puedo dividir de a dos. Entonces ahí tengo números pares. Tengo entonces un rango de 2, 4, 6, 8 y 10 respuestas. Ese es una manera matemáticamente confiable de dividir de pronto ese rango de respuestas y que ninguna quede por fuera, ya que todas tienen el mismo tamaño, que es 2. Ahí está un pequeño ejemplo. La situación anterior no es una exigencia ni es obligatoria, y esto se debe a que en ocasiones el diseño de los intervalos desiguales puede resultar de especial utilidad. Por ejemplo, si se busca determinar el rango de edades que componen a una población determinada. Esto puede resultar más útil, ¿no?, para separarlos entre menores de edad, adultos y ancianos, que es lo que generalmente suelen hacer con nosotros las personas del gobierno. Y la siguiente tabla ejemplifica la respuesta brindada por 100 encuestados respecto a su edad en los intervalos mencionados. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos el ejemplo número uno del tema de la tabulación de datos cuantitativos. Cuando nos hablan de frecuencia absoluta, veíamos aquí arriba que se representa por un número, es decir, el conteo de la variable, el conteo total, lo cual quiere decir que menores de 18 años hay 27 personas y la frecuencia relativa es el 27%. ¿Por qué? Pues porque son 100 encuestados. Entonces, es más fácil sacar el porcentaje aquí. Los mayores de 18 años y menores de 60 son 53, lo cual representa el 53%, y los mayores de 60 son el 20%, nada más, lo cual quiere decir que son 20 personas de un total de 100 encuestados. Aquí les hizo falta colocar también el 100% de esa frecuencia relativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Miren ustedes que cuando hablamos de población, siempre hay dos extremos de la población, ¿no? Los menores de 18 años, los jóvenes, y los ancianos son los que están como en ese menor rango de frecuencia, mientras que los adultos mayores, ¿no? Los adultos, los de 18, mayores de 18, menores de 60, siempre representan el grueso de la población y pues son la fuerza laboral casi siempre de un país. Por otro lado, como sistema de comprobación adicional, la suma de las frecuencias absolutas debe ser igual al número de personas consultadas. Miren acá, la suma de estas frecuencias absolutas tiene que dar el número total de frecuencias, perdón, de personas encuestadas. Pues de lo contrario, habría respuestas que fueron sumadas de más en alguna ocasión o que no se tuvieron presentes en esa tabulación. Además, la suma de las frecuencias relativas también debe ser equivalente al 100%, puesto que se contemplaron todas las respuestas posibles, que era lo que yo les decía aquí. Aquí hace falta sumar también y que aquí dé el 100%. Bien, cuando hay tabulación cualitativa, ya la cosa cambia un poco, porque al ser información descriptiva, ¿no?, presenta detalles frente a fenómenos específicos, solamente suele limitarse al conteo de las respuestas coincidentes y su participación frente a la totalidad de las respuestas obtenidas. La mecánica es similar, pero resulta más complejo diseñar esos intervalos porque muchas veces
Hay respuestas que pueden ser coincidentes en parte, coincidentes en todo, parcialmente coincidentes, muy poquito coincidentes. Entonces, para poder diseñar esos intervalos es complejo. Aquí lo vemos en este ejemplo. Miren ustedes, tabulación de datos cualitativos. La tabla comprende las respuestas dadas por 10 personas en una escuela secundaria respecto a la pregunta ¿cuál es su materia favorita? Entonces, miren acá. Dice que matemáticas nada más 2, igual que aquí, un 20% de personas, igual que acá. Inglés 3, muy poquitos, claro que sí, 30%. Y la mayoría se va por educación física, la mitad de los 10 encuestados les gusta más el tema de la educación física. En ese orden de ideas, miren ustedes, se extrapola que la consulta para estos estudiantes nos dice que en lugar de materias, estos intervalos, por ejemplo, se podrían tabular como humanidades, ciencias exactas o idiomas. Claro, ahí tenemos ciencias exactas, idiomas y humanidades en este caso. Entonces, miren acá, nos dicen, como parte de su aprendizaje autónomo, le invitamos a revisar el video de Math2Me sobre tabulación de datos cualitativos que le permitirá analizar y reforzar, el cual se encuentra en la sección de material complementario. Ya les voy aquí a pasar a ustedes el enlace al chat de WhatsApp también. Entonces, este es el video 2, tabulación de datos cualitativos. Listo. Muy bien. ¿Y qué pasa con los gráficos? Entonces, esta tabulación funciona como un sistema de organización de información que pretende que esa información se muestre de manera más concisa y permita entender de manera clara cuáles son los valores obtenidos en el proceso de recolección de la información. No obstante, esta sigue siendo plana y discreta, por lo que se requiere de un nivel de conocimiento intermedio para obtener conclusiones. Entonces, la representación gráfica siempre tiene una tendencia a una línea de códigos de colores, lo cual incrementa significativamente la comprensión de los resultados para cualquier estudio. No es raro que en reuniones con miembros directivos de la empresa se suelan nutrir esos informes con muchos gráficos estadísticos. Entonces, siempre se tiene que tener en cuenta que esas gráficas buscan representaciones de series de datos que ya están, primero, obtenidos anteriormente y segundo, que ya han sido tabulados, es decir, ya han sido organizados, ordenados de una manera, como lo vimos anteriormente, bien sea cuantitativa o bien sea cualitativamente. La variedad de gráficos es tan amplia como la imaginación y actualmente se utilizan muchas clases en función de la naturaleza de los estudios y obviamente de la naturaleza de los programas que nosotros estemos utilizando para elaborar dichas gráficas. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en Excel, les voy a compartir aquí un momento pantalla con Excel. Entonces, cuando yo trabajo con Excel, casi siempre yo tengo ya aquí la función de draw, de dibujar. Entonces, puedo dibujar libremente. eh, o también puedo insertar, miren ustedes aquí, la opción de gráficos. Insertar gráficos. Entonces, tengo gráficos de barras en 2D. eh, tenemos el árbol de problemas o tenemos la torta, tenemos también la cascada, tenemos también los gráficos de cortina que se utilizan en la bolsa de valores, tenemos superficies, tenemos radares, tenemos líneas en 2D, líneas en 3D, líneas de área en 2D y en 3D, histogramas de frecuencias, también otros gráficos de barras.
un combo que es un gráfico de línea también y área sombreada. Ya puedo insertar mapas, ya puedo colocar también diferentes listados. Miren ustedes, podemos colocar entonces gráficos de puntos, las tortas en 2D, en 3D, la dona, en fin, hay diversas opciones eh, en las que Excel también nos permite a nosotros libertad de creación y como dice aquí, hay muchas clases de gráficos, pero todo depende, obviamente, de la naturaleza de los estudios y cuál es la idea que yo quiero transmitirle a las personas con las que yo estoy interactuando y a las que les estoy presentando la información. En ese orden de ideas, miren ustedes, a continuación vamos a tener aquí unos ejemplos, no me voy a detener mucho aquí, y son los distintos gráficos que yo puedo organizar. Está el gráfico de barras, entonces el X y Y se tabulan, ¿no? En dos frecuencias y entonces tengo la Y, en el caso de la izquierda, cuántas personas tienen un color favorito blanco, negro, rojo o azul en el eje X. O lo puedo invertir, miren ustedes, en el eje Y dejo los colores y en el eje X la cantidad de personas. Eso ya depende de la imaginación, como les digo. Hay gráficos de líneas, ya los vimos también ahí en Excel. Este te permite más medir tendencias o medir la evolución de las variables en el tiempo. Se me olvidó comentarles que, por ejemplo, el gráfica de barras siempre se utiliza, casi siempre, para ubicar variables a observar que van variando entre ellas mismas, ¿no? Comparar magnitudes y cantidades y evaluar esas variaciones en el tiempo. Diferente a este gráfico de líneas que la idea es que este vaya mostrando una tendencia hacia una evolución favorable o desfavorable en el tiempo. Siempre se tiene una línea de referencia, ¿no? En este gráfico de líneas de puntos, de tal manera que esa es la línea de la normalización para nosotros darnos cuenta si nuestros gráficos están o por encima o por debajo de esa línea. Hay una gráfica de sectores, siempre tiene una representación circular de torta y en ese orden de ideas, el círculo representa la totalidad de los datos obtenidos, mientras que cada sección independiente corresponde a una de las variables. Entonces, siempre esto tiene que sumar el 100%, si no, pues ese diagrama de torta no funciona. Y casi siempre la información se entrega en términos de cifras porcentuales. Hay también gráficos de análisis comparativos. Este se utiliza casi siempre en términos de tiempo y recursos utilizados y permite un contraste entre la información obtenida. Ahí seguimos entonces mostrando cálculos de indicadores también. Es un elemento adicional para el análisis de la información, ya que permiten medir los niveles de cumplimiento alcanzados en cualquier actividad ejecutada. Y hay también indicadores de flujo, ¿no? Como el indicador de flujo de capital. Miren ustedes acá, tenemos eh, gráficos acumulados también, ¿no? Que van presentando en el tiempo tendencias acumuladas. Y la idea es que esto nos permita a nosotros darnos cuenta, por ejemplo, cómo se presenta una gestión anual del desarrollo de una empresa, de una agroempresa, sobre todo. Bien, vamos a ver entonces aquí esta segunda sección, la sección de ofimática, en donde veremos algunos usos de la ofimática, algunas herramientas, el tema de las licencias y la normativa de seguridad. Acá tampoco me voy a detener mucho.
Miren ustedes, la ofimática obviamente se apoya en un software casi siempre diseñado para cubrir las labores que antes eran impensables para los operarios. Y la ofimática no es otra cosa que el campo de la tecnología que se destina especialmente a otorgar sistemas y métodos enfocados a la ejecución de tareas administrativas propias de la gestión organizacional. Es decir, casi siempre es un término acrónimo que combina las palabras oficina e informática, ya que de por sí otorga un claro acercamiento a su propósito como elemento diferenciador en la actualidad. Les voy a compartir entonces también en el chat de WhatsApp el video sobre ofimática. Bien, seguimos entonces. Acá también tenemos otro video que se llama Recursos Humanos Digitales, el de herramientas de ofimática. También se los voy a compartir. Listo. Ahí se fue. Muy bien. Entonces, ¿en qué se usa? Casi siempre la ofimática se usa para registro documental, para hacer consulta autorizada de información, para la elaboración y procesamiento de documentos, para hacer comunicación instantánea, por eso también el correo electrónico hace parte de la ofimática, y dependiendo del caso y pues de acuerdo pues al tema en que nosotros estemos trabajando, a partir de la pandemia tenemos también muy popularizado el tema del teletrabajo. ¿Cuáles son las aplicaciones más utilizadas en la organización? Aquí les voy a compartir entonces el video, video 5. Ahí se fue. Casi siempre estas aplicaciones giran en torno a la ofimática, entonces tenemos las aplicaciones de correo electrónico, las aplicaciones de Office, por eso ustedes siempre tienen que cuidar muy bien ese correo @soycena, porque ese correo electrónico viene con acceso completo a todas las aplicaciones de Office, PowerPoint, Word, Excel, Teams, por la cual aquí nos estamos nosotros comunicando en estos momentos y les permiten a ustedes con esas licencias, obviamente, hacer uso y mantener la propiedad intelectual de esos programas para poder trabajarlos libremente. Hay diversas licencias para estos programas y las modalidades de pronto más utilizadas en la industria son, ven ustedes aquí, el software libre. Por ejemplo, hay una que se llama OpenOffice 4 que tiene también las mismas aplicaciones del Office de Microsoft, pero estas son de código fuente de libre acceso y las personas pueden, ya con un conocimiento avanzado en software, pueden modificarlas a gusto para que estas aplicaciones tengan otras funciones adicionales y la comunidad también las pueda compartir. Hay software semilibre. Estas de semilibre, pues obviamente están dirigidas a aspectos propios de comercialización. Se pueden utilizar algunas funciones, pero no todas. Está el freeware, ¿no? Aplicaciones de uso gratuito, pero los usuarios no cuentan con permiso para modificarlos. Miren ustedes, entonces, por ejemplo, Google
En el aplicativo de Gmail tiene hojas de cálculo, el calendario y otros, pero casi siempre tienen unas versiones básicas gratuitas y hay otras que tienen pago. Incluso nos pasa con YouTube, que nosotros tenemos que ver publicidad para poder estar nosotros viendo los videos de YouTube. Y eso pues a nosotros nos permite que de cierta manera funcione libremente ese software también. Hay software de propietario. eh, Obviamente esto está protegido por derechos de autor y tiene restricciones en su uso como en sus modificaciones. El software comercial, como el que nosotros estamos utilizando, el programa más popular del software comercial es el 365 de Microsoft, al que ustedes tienen acceso con la licencia de su cuenta @soycena. Y hay unos software de demo que tienen un contenido muy superficial, son software de prueba y que simplemente, pues, obviamente, esto le permite a los desarrolladores tener como una visión de campo para saber cómo se va a comportar ese software en la realidad. En la elaboración de informes, esta parte es bien importante ya para ir terminando, y es que, miren ustedes, eh, nosotros debemos tener en cuenta que cuando yo esté elaborando un informe, debo recopilar toda la información relevante y de tal manera que la socialización y la evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, pues se entienda en todo el aspecto organizacional. Obviamente los informes son documentos formales elaborados con el objetivo de ser suministrados a las personas involucradas en toda la operación organizacional. Resulta común que se haga uso del lenguaje técnico, esto es bien importante, tienen que ser escritos en un lenguaje técnico y tengan una estructura estandarizada que permita acceder a la información según el orden cronológico. En el contenido del informe, habitualmente yo encuentro primero la recopilación de las actividades desarrolladas, la justificación de por qué se desarrollaron esas actividades, cuáles son las estimaciones iniciales y cuáles son los resultados alcanzados. Esta es más o menos la estructura básica de un informe y gracias a su forma pragmática de comunicar la información, funciona como una herramienta efectiva para divulgar y facilitar la toma de decisiones. Entonces, tengo varios tipos de informe. El informe ejecutivo, que es más o menos como lo que nosotros les pedimos a ustedes acá dentro de las evidencias del programa de formación. Tiene una extensión máxima de 10 páginas y se presenta como un documento que resume un trabajo mucho más extenso, por lo que la información suele ser concreta, directa y relevante. El informe largo, de 10 o más páginas de contenido, y le da el espacio necesario al autor para explayarse. Este informe es apropiado cuando se abordan temáticas complejas o enrevesadas, puesto que brinda la oportunidad de extenderse o justificar cada decisión de manera detallada. Hay un informe divulgativo cuyo propósito es llegar a la mayor cantidad de gente sin hacer ningún tipo de clasificación o segmentación previa y resulta conveniente que haga uso de un lenguaje accesible para mayorías y obviamente debe ser corto. El informe científico es un informe técnico, por lo tanto hace uso de términos mucho más complejos y propios para profesionales asociados a la investigación. El informe técnico directamente como tal es que su principal característica resulta ser el enfoque específico a una temática concreta, muy técnico. Es uno de los más útiles en el campo empresarial, puesto que facilita la segmentación en función de las áreas organizacionales involucradas. Y finalmente hay uno mixto que resulta un punto intermedio entre el informe divulgativo y el técnico, lo que significa que puede requerir un lenguaje técnico en menor medida, es decir, para hacer algunas aclaraciones, pero apuntando a un grupo grande de interesados que lo esperan leer.
Entonces, miren ustedes, la estructura de un informe técnico, como les mencionaba, muy parecida a la de los programas, a las de las evidencias que nosotros les pedimos a ustedes en el programa de formación. Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene unas conclusiones que se deben adjuntar dentro de ese informe técnico. Obviamente, esas conclusiones dependen del desarrollo mismo del informe y de lo que se pretenda alcanzar con el mismo. Entonces, finalmente, algunas secciones adicionales, obviamente debe tener portada, debe tener bibliografía, debe tener anexos en donde se informe de pronto de detalles, como en el caso de ustedes, por ejemplo, que en los anexos muchas veces ustedes colocan cuál es la estructura, cuáles fueron esas encuestas que ustedes desarrollaron dentro del trabajo de las evidencias que se están pidiendo. Bien, continuamos entonces. Cuando haya finalmente planes de mejora, eh, recuerden que un ciclo administrativo se compone de los siguientes elementos. Primero hay un diagnóstico, luego hay una planificación, luego hay una ejecución y hay una evaluación. Hablábamos que estos planes de mejora se parecen mucho a las fases de su proyecto formativo. Recuerden que siempre hay una fase de análisis, hay una fase de planeación, hay una fase de ejecución y hay una fase de evaluación. El plan de mejora siempre tiene esas mismas fases y la idea es que adoptando esta filosofía dentro de la empresa, siempre abre las puertas para una constante evolución que debe redundar en un establecimiento empresarial más robusto y con más herramientas para mantenerse competitivo dentro del mercado. Obviamente, la idea es identificar falencias o errores y que su impacto sea mínimo frente a la sociedad o bien que puedan identificar ineficiencias o procesos existentes ya susceptibles de perfeccionarse. En ese orden de ideas, entonces, los planes de mejora compilan todas las acciones correctivas o, como su nombre lo indica, de mejora que la administración aplicará para pulir los procesos de cada área. Entonces, miren aquí, vamos a ver un video sobre qué son los hallazgos, ¿no? Los hallazgos consisten en aquellos hechos que son identificados durante la evaluación y que son los causantes de las problemáticas o ineficiencias del proceso evaluado. Ya les voy a compartir aquí el video también de los hallazgos. Tuvimos hartos videos en este componente formativo. Pero eso está bien, está chévere. Los tipos de hallazgos mencionados en el video son elementos detonadores en la supervisión de cualquier procedimiento. Con ellos se inicia el proceso de mejora centrado en prevención de no conformidades, corrección de las inconformidades presentes y aprovechamiento de planes de mejora para maximizar el valor de la empresa. Pasos para la implementación de un plan de mejora. Entonces, primero se analizan las causas, ¿no? Se determinan cuáles son las áreas que requieren implementación de este tipo de planes. Se hace una propuesta de planificación, miren ustedes, se hace un cronograma de implementación a través de un diagrama de Gantt, que es lo que pide también la evidencia, y luego se hace la implementación y se hace un seguimiento a esa implementación, de tal manera que, claro, se ejecutan las acciones de mejora, pero yo tengo que hacer un seguimiento para saber si esas acciones de mejora sí dan resultado o no. Una vez se acaba la implementación inicial del plan de mejora,
es conveniente evaluar si las estrategias más efectivas pueden ser implementadas de forma permanente o si por el contrario su naturaleza ocasional es la que les permite obtener mejores resultados. Por último, miren, tenemos las acciones correctivas y de mejora, que son actividades destinadas ya a la prevención, corrección o mejora de los procesos sobre los cuales se diseña ese plan de mejora. ¿Cuáles son los pasos para realizar esas acciones de mejora? Pues primero definir la acción, se hace los análisis de las causas, se planean las actividades que se van a implementar y finalmente se evalúa si esas acciones ¿no? que se ejecutan mejoran los indicadores actuales, los mantienen o por el contrario, de pronto tenemos también un retroceso y ahí volvemos a iniciar el ciclo entonces de planificación, planeación, ejecución y evaluación. Eso es todo. Les voy a compartir también la síntesis que tiene que ver precisamente con eh, este anexo en donde está este diagrama que nos muestra cómo es el análisis de datos del componente formativo que acabamos de ver y que habla también de los informes técnicos, los tipos de informes técnicos y cómo se elaboran los planes de mejora dentro de una organización. Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. Recuerden levantar la mano si tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud adicional. Ya les voy a compartir aquí al WhatsApp entonces el gráfico con la síntesis de el componente formativo que acabamos de revisar. Bien. Por último, recuerden que entonces tenemos ya fechas de entrega, informe sobre recolección de información, martes 2 de diciembre, plan de mejora y contingencias, jueves 11 de diciembre, y con eso entonces ya damos por terminado nuestra competencia de estadística. El 18 de diciembre estaremos entonces también haciendo cierre de la vigencia y cierre también pues de la competencia como tal. Muchachos, si no hay preguntas ni inquietudes, les agradezco mucho por su amable asistencia en la noche de hoy y estamos en contacto. Yo les sigo calificando, cargando las retroalimentaciones de la primera parte de estadística en la plataforma Sajuna, muy pendientes del chat, muy pendientes de la plataforma porque sigo calificando y les sigo compartiendo. Feliz noche para todos, muchachos. Muchas gracias. Instructor, muchísimas gracias a Gracias. usted. Muy amable, instructor. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Pasen buena noche. Hasta luego, compañeros.